Bueno, muchas gracias, muy contenta de poder estar con ustedes y muy agradecida de Patricio Felmer y su equipo de invitarme a reflexionar con el equipo, ¿no es cierto?, de ARPA sobre el tema de los problemas y la resolución de los problemas. Voy a tratar de ir bien rápido para poder cumplir con los horarios, pero quiero trabajar 4 puntos que están ahí, ¿no? Lo que es la escritura, la complejidad de la escritura, prácticas escolares de escritura, problemas de escritura y estrategia de resolución de problemas de escritura. Y tengo que decir que me voy a basar fundamentalmente en la investigación que hemos desarrollado en el CIAE, un equipo, ¿no?, desde más o menos 2008. Lo primero que quiero como compartir o señalar, ¿no es cierto?, es que la escritura es muy compleja. Siempre se dice esto, pero cabe volverlo a recordar, porque requiere simultáneamente procesos motores, piensen ustedes los niños más chiquititos, cognitivos, ¿no es cierto?, memoria, por ejemplo, está muy involucrada, y lingüísticos, que no se adquieren de manera natural. A diferencia del lenguaje oral, ¿no es cierto?, que se adquiere de manera natural, la escritura, así como la lectura, es algo que hay que enseñar. Y lo segundo que es bien importante de indicar es que la fluidez de la escritura es muy difícil, ¿no?, porque los procesos grafomotores, o sea, de armar las letras, ¿no es cierto?, y eso implica toda una motricidad, y por otro lado, de reconocimiento de las palabras, reconocimiento ortográfico, requieren de recursos cognitivos que compiten con los que se requieren para la composición escrita. Es decir, hay unos componentes muy importantes, sobre todo en los niños más chiquititos, que son estos grafomotores y reconocimiento de palabras, que te impiden pensar en qué voy a escribir, con qué propósito voy a escribir, ¿no es cierto?, que eran un poco los elementos que planteaba Constanza, que tienen que ver con la composición escrita. Entonces, el problema en escritura, en los niños, ¿no?, es que compiten recursos cognitivos limitados en 2 grandes tareas difíciles. Por otro lado, y termino con estos antecedentes, hay bastante evidencia, no sé si bastante, pero hay algo de evidencia en Chile que muestra que en niños de 4º y 6º básico hay grandes problemas o dificultades en lo que se refiere a cohesión, puntuación y vocabulario en los textos escritos. Es decir, parece ser que ahí están como concentrados las mayores dificultades de los niños. Por otra parte, me gustaría contarles que nosotros hicimos hace un par de años un proyecto FONIDE que arrojó algunas noticias que yo encuentro interesantes de compartir, y estas fueron las conclusiones de ese proyecto, que por una parte hay mucho más actividad de transcripción que de producción escrita en nuestras aulas. No voy a generalizar, pero esto es lo que encontramos mayoritariamente, es decir, hay mucho más copia de la pizarra o copia del libro de texto, ¿no?, o respuestas a pruebas, por ejemplo, que producción escrita libre, ¿ya? Lo que es muy importante, porque eso tiene que ver con que hay una cosa básica primera, que yo creo que es lo que está abordando ARPA, que es que hay que hacer que los niños escriban, produzcan. La segunda cuestión que encontramos nosotros en ese estudio es que se produce una especie como de confusión entre lectura y escritura. Escritura todavía no tiene un estatus propio, no se sabe bien qué es específicamente escritura, y en muchos casos, tanto niños como profesores nos dijeron que la escritura era transcribir de un pizarrón para leer. Es decir, la materia se copia en el pizarrón o está en un texto y tú la copias en el cuaderno para comprenderla. Por lo tanto, en el fondo la escritura es leer, es comprender. La tercera cuestión que encontramos en ese estudio es que en general hay muy poquita retroalimentación de los profesores porque hay poca producción escrita libre, ¿no? Pero cuando hay retroalimentación está muy restringida a la ortografía, a la caligrafía y a algunos elementos de la estructura textual, como es, por ejemplo,
aquí faltan párrafos, aquí falta un título, pero cuestiones de ese tipo. Por lo tanto, me atrevo a decir que no por un problema de los profesores, sino que porque no ha estado presente en la formación de profesores, no se sabe mucho qué es lo que hay detrás de la escritura y cómo retroalimentar la escritura para que los niños vayan progresando en su escritura. Y por último, una cuestión que fue muy interesante es que encontramos que había una distancia entre la escritura escolar y la escritura en el hogar, la escritura de los niños, y encontramos que los niños escriben mucho, pero no en la escuela. Esto fue una novedad, nosotros también nos sorprendimos. Por cierto, escriben mucho en chat o en el computador, pero también hay otros escritos como pequeñas canciones, poemas, notas, diarios de vida, etc. Bueno, aquí un ejemplo para que ustedes vean. Este fue la metodología que usamos, ¿no?, en que los niños identificaban espacios de escritura en sus hogares. Perdón, este es el tiempo, es un relojito donde ellos decían, ¿cuándo escribo? ¿A qué hora escribo? Y también estaba un mapa de la casa, ¿dónde escribo? Y ustedes, si se fijan, pueden ver que los niños están colocando pequeños papelitos y dicen, ¿dónde escribo? ¿Qué escribo? Y fíjense cómo termina, no sé si alcanzan a ver, el ejercicio, lo que les muestra a ustedes muy claramente que en el hogar escriben mucho y en todo momento. Por de pronto, una cosa muy interesante, los niños parten escribiendo a las 6:30 de la mañana en el WhatsApp para compartir con sus compañeros si hicieron la tarea, no hicieron la tarea, qué va a pasar hoy día, etc. O sea, ese es otro tema que me parece importante de abordar para comprender mejor lo que está pasando con la escritura en nuestro país. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes o presentar aquí como cuáles son los problemas de escritura que nosotros encontramos en los niños a lo largo de toda la investigación que hemos desarrollado, para luego plantear algunas ideas de cómo se podrían resolver estos problemas. Tal vez estoy ubicándome un poquito de un modo un poco distinto, es decir, para nosotros la gran preocupación de estos años ha sido tratar de entender, de comprender lo que pasa en la cabeza de los niños cuando producen escritura, y a partir de comprender más en profundidad lo que pasa con los niños, es que estamos hoy día, desde el año pasado, ya pensando algunas estrategias de resolución de estos problemas. Una primera tipo de problemas que aparecen con frecuencia tiene que ver con el propósito comunicativo, es decir, los niños tienen dificultades, estoy hablando sobre todo, nosotros hemos trabajado con niños de 3º a 7º, para que tengan ustedes un margen del tipo de niño que estamos viendo. Los niños tienen dificultad para entender que le escriben a otro. Eso es algo que se sabe, está muy estudiado, y los niños tienden a escribir, a votar, dicen algunos, lo que tienen en su mente, sin pensar mucho en a quién le escriben ni con qué propósito escriben. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo sencillo, ¿no?, pero que lo que está diciendo ahí es una carta al director, donde dice que le quiero pedir un favor enorme, me gustaría que nos diera la autorización para irnos 3 semanas de vacaciones a Argentina, a propósito de nuestra colega anterior, tenemos toda la plata y la autorización de los padres, responda, mande una carta. Entonces, porfa, de Bárbara. ¿Qué quiere decir? Esto está maravilloso, yo no quiero cuestionar el escrito del niño, es muy lindo, pero del punto de vista de la adecuación, claro, el niño no tiene internalizado que el director tiene un rango jerárquico mayor que él, que tú no le puedes poner responda, que es una cosa un poquito imperativa, en fin, que hay ciertos modos de escritura apropiados a un director, en este caso ya este género que es una carta de petición. El otro problema que se observa es la coherencia, ¿no? Y cuando ustedes pueden ver ahí un poco la definición, es cuando aparece una idea o tema central, sin que se introduzcan ideas inconexas o digresiones, y además que haya una suficiente expansión informativa. Nosotros hemos podido encontrar que particularmente este problema se ubica en textos argumentativos, por lo tanto me parece que lo que está haciendo ARPA es muy interesante porque están introduciéndose fundamentalmente en textos argumentativos, y en los textos narrativos hay menos problemas de coherencia.
cuesta menos formarse un sentido global del texto. Aquí hay un ejemplo un poco extremo, pero es un niño de cuarto básico. Los hay de este tipo. Ustedes pueden ver aquí, bueno, aquí hay muchos problemas, pero en fin, aquí había una vez un hombre que podía hablar con los delfines y un delfín no estaba de acuerdo con los demás delfines y un pirata mató. Fin, es una historia, un cuento, ¿no? Bueno, este es un caso un poco extremo que lo pongo para ejemplificar, pero en el fondo aquí hay problemas de digresión, en el sentido de que un pirata mató, no tiene mucho que ver con las ideas anteriores y hay mucha falta de información, lo que hace que tú no te puedas formar el sentido global del texto, o sea que hay un problema de coherencia importante. En cuanto a cohesión, la cohesión tiene que ver con ciertos mecanismos gramaticales para mantener las oraciones del texto unidas entre sí. Esto es súper importante cuando tú escribes, porque muchas veces los problemas de coherencia tienen que ver con los problemas de cohesión. Hay dos mecanismos muy concretos. Uno es mantención del referente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, si tú estás hablando de Pedrito caminó por la casa y luego dices, él siguió hacia el baño, bueno, él, que es el pronombre, en el fondo refiere a Pedrito y eso permite que tú vayas haciendo la conexión de las oraciones entre sí o de los párrafos entre sí que van a permitir la coherencia. Entonces, en la mantención del referente en general se usa mediante la reiteración de palabras, el uso de sinónimos o pronombres, como yo di el ejemplo. Y después está la conexión, que muchos de ustedes deben conocer, que tiene que ver con los conectores, ¿eh? Es decir, son ciertas relaciones temporales, causales, adversativas, por ejemplo, luego, después, entonces, ¿no es cierto?, que serían conectores temporales, los conectores causales serían porque, pues, etcétera, los adversativos, sin embargo, PCA, etcétera, ¿no? Entonces, son mecanismos lingüísticos que tiene nuestra lengua para ir generando la cohesión. Ahora, aquí hay mucho problema en los niños. Insisto, como que estamos tratando de entender por dónde van los problemas para ver qué tipo de estrategias de resolución vamos creando más específicas a estos problemas. Por ejemplo, acá, esto es muy típico, esto no tiene nada esto lo vemos mucho. Se fijan ustedes, había una vez un niño que se encontró su delfín bebé y el niño, bueno, ustedes ven ahí, hay aproximadamente 5 o 6, ¿no es cierto?, repeticiones que hacen que la correferencia, la mantención del referente sea muy repetitiva, que en el caso de lo oral esto perfectamente funciona, pero en el caso de lo escrito hay ciertas reglas que tú debes hacer y aquí lo que cabría, ¿no es cierto?, es haber puesto algún sinónimo o algún pronombre. ¿Se entiende? Perfecto. En cuanto a estructura textual, esto es bien importante, tiene que ver con los géneros, que también Constanza habló de eso, ¿no? Y es que hoy día se habla mucho, y esto tiene mucho que ver con lo funcional, ¿no es cierto?, el lenguaje, que existen géneros que circulan en la vida real, ¿no es cierto?, con un propósito comunicativo determinado, como por ejemplo un cuento, una carta, un chat, un mail, todo eso son géneros. Entre paréntesis, los géneros van cambiando a lo largo de la historia, según las necesidades comunicativas que tenemos los seres humanos, ¿no? Pero lo interesante de los géneros es que organizan la información de un modo particular para cumplir su propósito. Entonces, por ejemplo, un cuento, que es lo más típico, los profesores de castellano todos sabemos que va a tener más o menos, ¿no es cierto?, una especie de inicio, va a haber un quiebre, eso va a dar lugar a un cierto desarrollo, ¿no es cierto?, y va a tener un desenlace que resuelve el quiebre inicial, por ejemplo. Entonces, lo que se ha visto mucho en la investigación es que el conocimiento de los géneros y de su estructura ayuda mucho a los niños a producir textos, ¿no? Porque si tú manejas más o menos lo que es la estructura textual, vas a poder escribir de manera más clara en la onda del género, digamos, que tú estás escribiendo. Por ejemplo, acá, este era un cuento, ¿no? Yo ya les conté un poco qué tipo de estructura tiene un cuento,
canónico, porque obviamente que hay cuentos emergentes hoy día que tienen otras estructuras, pero el cuento canónico. Entonces, si ustedes se fijan acá, dice que el niño le gustan los delfines y el niño le gusta jugar con los delfines, son muy cariñosos los delfines, son cariñosos y juguetones, y en el agua saltan, en el agua son muy bonitos los delfines porque son cariñosos y bonitos. El texto es maravilloso, es poético, ¿no es cierto? Es muy poético, pero no es un cuento porque no hay una situación inicial, no hay un quiebre, no hay una progresión de los acontecimientos que es lo típico del cuento. Entonces aquí el niño escribió un poema o algo así, una prosa poética, pero no un cuento, y eso habría que también trabajarlo y enseñarlo con los niños. El tema del vocabulario tal vez es de las cosas más importantes, de los elementos más importantes de la escritura y de la lectura, y nosotros hemos estado trabajando esto en 3 aspectos, porque siempre se habla de ampliar el vocabulario, pero no se entiende muy precisamente qué es eso, qué significa. Entonces, hemos trabajado a partir de los conceptos que se hacen hoy día en investigación en el mundo, el tema de la diversidad, o sea, por una parte, en el fondo es el número de palabras que los niños dominan en su producción oral y escrita, pero también está la sofisticación, que se llama, que es el uso de vocabulario poco frecuente, que es otra distinción, y que tiende a tener mayor complejidad fonológica, es decir, si ustedes se fijan, observen a sus niños, generalmente las palabras más infrecuentes son también fonológicamente más complejas, por lo tanto cuesta más movilizarlas en la memoria, porque son más difíciles, ¿no? Entonces, la sofisticación es el vocabulario poco frecuente, o sea, menos familiar. Cuando digo menos familiar, es más alejado de cuestiones básicas como el cuerpo, la familia, la escuela, ¿no es cierto?, que son los típicos ámbitos familiares del vocabulario. Y por último está la precisión. La precisión es un aspecto muy importante del vocabulario porque es lo que nos permite introducirnos en textos más complejos y más especializados. Por lo general, el uso de palabras precisas es la que tú usas cuando entras en un ámbito del conocimiento específico. Si yo entro en el ámbito de la biología, si yo entro en el ámbito de la gasfitería, ¿no es cierto?, cualquiera sea, si yo entro en un ámbito específico, tengo que manejar vocabulario preciso, más exacto, más especializado. Bueno, nosotros hicimos un estudio que dirigió Gabriela Gómez, que está ahí citada, y encontramos a propósito ahí está la muestra, que fue bastante grande, porque 687 niños, bueno, 2000 y tantos textos, ahí está el número de palabras, pero lo que es interesante acá es que nosotros vimos que la gran mayoría de las palabras, los 50 sustantivos, que es lo que se muestra acá, son muy frecuentes. Si ustedes miran aquí, día, vez, mar, fin, favor, playa, año, colegio, etcétera, en este estudio, que fue un estudio representativo con textos del CIMSE, de un CIMSE experimental del 2008, podemos ver efectivamente que los niños tienden a usar un vocabulario muy frecuente, muy familiar, y hay muy poquito vocabulario más complejo. Aquí había un dato interesante, era como para que tengan una idea de los últimos, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, miedo y barco, que son palabras muy frecuentes, que tienen un N de 60. Entonces, en general, vocabulario muy frecuente, vocabulario básico, ¿ya? Y por último, este tema que siempre es cierto, que es lo único que hacemos los profesores cuando vemos un texto, porque como bien decía Constanza, nos molesta la ortografía, pero nosotros tratamos de entender cuáles eran los problemas ortográficos más frecuentes y por tanto, por dónde hay que trabajarlos, porque no sirven las reglas ortográficas, lo que hemos llegado a concluir. Y en muy concreto, hay 3 tipos grandes de problemas en los niños de básica, que es la confusión entre grafemas. Esto quiere decir que no son todos los grafemas son las letras, son aquellas letras que tienen un mismo sonido, es decir, cuando yo digo s, el sonido s, esto se puede, en el castellano de Chile, ¿no es cierto?, escribir como S, C o Z. Si yo digo b, yo puedo escribirlo como B o V. Y está el problema de la H, que bueno, obviamente ahí, ¿cuál es el problema? No suena y tengo que escribirlo. Entonces, el problema de las grafías,
de la ortografía literal o de grafema es que no coincide el sonido no es unívoco con la letra. Segundo tipo de problema es la tilde famosa. La tilde es un gran problema porque hay una dificultad para aplicar las reglas y también hay mucho descuido, creemos nosotros, porque la tecnología ha, de alguna manera, quitado importancia a la tilde. Pero igual yo les pongo el problema. Fíjense que para poner una tilde nosotros tenemos que primero ver si la palabra, ¿no es cierto?, es aguda, grave o esdrújula. Por lo tanto, tengo que separar en sílabas y saber dónde está la fuerza de voz. Muy difícil. Y luego aplicar la regla. O sea, a todos nos cuesta, ¿no? Entonces, es un típico error. Y el último típico error es omisión de sílabas o letras, que tiene mucho que ver con la influencia de la comunicación oral. Es decir, omitimos las S, las D, ¿no es cierto? Porque en lo oral, no, en el castellano de Chile, vuelvo a decir, nosotros omitimos. Por lo tanto, en el lenguaje oral está perfectamente bien dicho, pero en el escrito tenemos problemas. Bueno, acá les muestro, solo para que vean como gráficamente, los típicos errores ortográficos. Esto es típico, no es nada raro lo que estoy poniendo, son niños de cuarto, y ustedes van a ver una mayor problemas de tilde, luego omisión de palabras, de letras, perdón, sílabas o letras, el uso de la BV, el uso de la H. Bueno, ahí se puede ver un poquito cómo es la cosa. Esto está súper extendido, hay problemas ortográficos verdaderamente muy importantes. Ahora, quiero decir algo en paréntesis. El tema ortográfico tiene que ver con la legibilidad. Es decir, cuando tú lees un texto, un lector va a leer un texto con muchos problemas ortográficos, efectivamente eso dificulta la legibilidad y la comprensión del lector. No es un tema de reglas de la Real Académica, sino de legibilidad y comprensión del que va a leer. Bueno, y acá hay otro problema bien importante que me parece que hay que abordar, todos los profesores lo sabemos, ¿no es cierto? Y es que esto es muy común, ausencia de punto, no se entiende el punto, y en general hay un reemplazo por i o por pero, como está indicado ahí. Esto también afecta la comprensión del texto, que es lo que nos interesa, o sea, si el mensaje pasa o no pasa, ¿no es cierto? O funciona o no funciona. Como se decía en la mañana, bueno, esto afecta también la comprensión del texto y por otro lado que hay ciertas normas del código escrito que son distintas del código oral. Hay que decir también que en lo oral esto funciona perfectamente, pero en lo escrito tenemos este problema. Entonces, vuelvo a insistir, el esfuerzo nuestro de estos años ha sido tratar de entender los problemas más recurrentes en la escritura de los niños, entendiendo que la escritura es un código distinto del código oral y que hay que aprender. Una primera cuestión básica, muy importante, es que los niños quieran escribir, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero después hay un segundo peldaño que es decir, bueno, ¿cómo están escribiendo y cómo hacemos para que mejore su escritura? Entonces, la primera estrategia, nosotros que estamos pensando, esto es para compartir, dialogar con ustedes, es que las tareas de escritura sean auténticas. Es decir, nosotros hemos podido ver que cuando se escribe con un propósito para un destinatario real y usando diversos géneros, los niños tienden a escribir con mayor motivación y con mayor preocupación. Si yo voy a escribir para mí mismo, para el profesor, porque me va a corregir, bueno, es muy fome. Pero si yo le voy a escribir al director para pedirle permiso para ir a un paseo, y el paseo es de verdad, y tengo que argumentar, ¿no es cierto?, el paseo, por qué voy a ir al paseo, voy a tratar de escribir bien, voy a tratar de atenerme al género, voy a tratar de persuadir, voy a tratar de no cometer demasiados errores ortográficos para que el director me entienda, etc. Entonces aquí hay un ejemplo que estamos trabajando en un proyecto actual, el proyecto FONDEF. Dice, en esta actividad vas a crear junto con un compañero un instructivo de un juego, ese es un género interesante, yo creo, para los niños, instructivo de un juego o deporte para que otro niño pueda aprender a jugarlo, propósito, ¿no es cierto?
Por ejemplo, de Pokémon Go, Minecraft, Carioca, etcétera, todos los juegos que están de moda y algunos también más tradicionales. Y luego estas instrucciones se compartirán por las redes sociales. O sea, hay un destinatario y es que esto va a estar en las redes sociales y eso entusiasma a los niños a escribir bien un instructivo para que se pueda entender. La segunda idea, este es un 2, me equivoqué en el número, es que nosotros pensamos en la idea de recursividad. Recursividad, es decir, entender que, y coincido con lo que se dijo en la mañana en el sentido de que tú planificas, escribes, revisas, editas, pero es un círculo recursivo, no es que yo primero planifico, luego escribo, sino que uno está permanentemente planificando, escribiendo, revisando y editando. Ahora, yo pienso que desde el punto de vista didáctico de enseñanza básica, estos pasos hay que enseñarlos en algún momento, de manera que los niños internalicen esta idea de que tú piensas antes de escribir, escribes, revisas y editas. Entonces pudiera ser, en ese sentido, que uno haga ese ejercicio al comienzo y luego suelte un poco a los niños para que planifiquen en el momento que escriben, corrijan en el momento que escriben, editen, o sea, algo mucho más circular. Evidentemente los escritores expertos hacen lo que decía Constanza de Flowery Heights, pero son los expertos que pueden hacer esto de manera muy, yo diría, como implícita. Yo estoy planificando, pienso, escribo, estoy revisando todo el tiempo, edito todo el tiempo, sobre todo en el computador. Pienso que en el caso de la enseñanza básica es interesante que los niños entiendan estos pasos de manera que después puedan hacerlos de manera autónoma y mucho más libre, por así decirlo. Pero el gran punto acá es que nosotros pensamos que la manera de poder ir mejorando la escritura o resolviendo estos problemas de escritura es que tú siempre estés escribiendo, revisando, corrigiendo, y eso yo creo que no hay vuelta que darle. Nosotros hay un estudio, por ejemplo, que pudimos mostrar que los niños que más escribían, o sea, cantidad de palabras escritas, estaba asociado, correlacionado con menores problemas ortográficos. Es decir, al parecer, en la medida que tú más ejercitas o te expones a lo escrito, ¿ya?, y corriges eso escrito, evidentemente vas integrando lo que son la forma ortográfica de las palabras. Pero también esto para todos los otros ámbitos, por ejemplo, para la estructura, para la cohesión, para la coherencia. Yo creo que la idea de escribir, revisar, editar y planificar es muy importante, pero a mí me parece que tener esos criterios como lentes para mirar la escritura es importante para nuestros profesores, para que no miremos solo ortografía, ¿ya? Bueno, aquí hay un ejemplo del proceso recursivo. Por ejemplo, escriban una lluvia de ideas en el cuaderno con toda la información que alguien necesitaría para aprender a jugar el juego o deporte que eligieron. Escriban el instructivo, ¿no es cierto? Dan algunas pistas. Luego, revisión, intercambien su instructivo con otro grupo de compañeros para asegurar que se entienda, ¿ya? Y pueden guiarse por una rúbrica, porque eso estaba en la actividad. Y edición, reescriban su instructivo incorporando los comentarios recibidos por el grupo que los evaluó. O sea, esta idea como de ir introduciendo esto de pensar para escribir, revisar, editar. Una tercera gran estrategia que yo creo que hemos estado trabajando, pensando, es el tema de la evaluación formativa y la retroalimentación. Es decir, dar la posibilidad de equivocarse y aprender. Yo creo que esto es súper importante en escritura, es decir, nos vamos a equivocar todo el tiempo en escritura, porque son muchas las variables para que un texto esté bien escrito, como ya veíamos, ¿no es cierto? Entonces, dar la posibilidad de equivocarse y aprender para los niños, y por otro lado, procurar, en el caso de los profesores y profesoras, una retroalimentación efectiva. ¿Qué estamos entendiendo por retroalimentación efectiva? Es referirse a un aspecto preciso. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando tú le dices al niño, muy bien, bueno, ¿qué hago con ese muy bien? Aparte que me pongo contento, pero no me permite progresar, ¿no?
sino que es mejor decir, está muy interesante el título que le pusiste al cuento, por ejemplo. ¿Ah? O aquí hay un problema de coherencia porque hay una digresión. No lo vamos a decir con esas palabras, pero ser preciso. Segundo, que sea fácil de entender para los niños con los que trabajamos. Hay que ser simple con los niños para que ellos entiendan lo que tú le quieres retroalimentar. Guiar sobre cómo mejorar, eso es muy importante. ¿Qué podías hacer para mejorar? Por ejemplo, yo misma he hecho estos ejercicios de retroalimentación y yo misma me di cuenta que había puesto puro faltó. No sirve para nada. Sino que más bien habría que decir, trata de buscar, pongámosle un buen título para tu cuento. Trata de pensar mejor qué información le falta a este cuento para que lo podamos entender. ¿Ah? O sea, guiar sobre cómo mejorar. En el caso de los profesores es importante usar el lenguaje propio de la disciplina porque es bueno que los niños vayan entendiendo lo que es, ¿no es cierto?, de repente, que lo que es la coherencia, que lo que es la cohesión, que lo que es un conector. En el uso se puede ir introduciendo ciertos conceptos propios de la disciplina que van a ayudar a ampliar las distinciones de los niños sobre sus escritos, ¿ya? Bueno, ser oportuna, eso es bien obvio, y que se use en la reescritura. Esto no es nada de menor porque también ocurre que a veces podemos entregar una retroalimentación, pero luego no se usa para la reescritura, para la edición. Bueno, aquí nosotros estamos desarrollando un FONDEF, que después si les interesa lo podemos compartir más, pero donde tecnológicamente es una plataforma tecnológica, es una comunidad de profesores y de especialistas que estamos haciendo esto, donde tenemos rúbricas ahí a mano derecha, ustedes van a ver rúbricas, ¿no es cierto?, sobre aspectos específicos que yo he mencionado, y tú puedes correr la rúbrica hacia el texto en la plataforma y colocar además comentarios sobre los niveles de la rúbrica u otros comentarios también. Estamos probando esto, hasta ahora estamos trabajando con 12 profesores en escuelas, ha sido muy interesante, pero muy desafiante y también difícil. Por ejemplo, acá, estos son ensayos, este era una especie de carta de opinión, o sea, era argumentación también, donde los niños tenían que decir su opinión sobre si usar o no uniforme en el colegio. Entonces aquí ustedes se fijan, quería expresarle mi opinión, este es un ensayo sobre el uso de uniforme, no es necesario, etc. Entonces aquí tenemos la rúbrica que se desplegó en el texto, pero también tenemos comentarios, por ejemplo, arriba de tu nombre debes incluir una expresión formal de despedida como atentamente, porque es un director, ¿no es cierto? Muy buena carta, si bien es breve, es formal y tiene un argumento convincente, gran trabajo. Bueno, este es un ejemplo muy concreto de estrategias que estamos desarrollando para hacer retroalimentación en línea, y el camino de esto es que los niños se hagan retroalimentación también en línea y puedan escribir en el computador y revisarse y corregirse en el computador. Estamos en pleno desarrollo de este proyecto. Y por último, y aquí termino para que podamos conversar, hay una cuarta tipo de estrategia de resolución de problema que es nueva para nosotros y que yo, por lo menos a mí me interesa mucho por mi formación, ¿no es cierto?, pero tiene que ver con la reflexión sobre la lengua. En el caso, ¿qué es la gramática? Lo que antes se llamaba la gramática, ¿no es cierto?, pero es como la reflexión sobre el sistema de la lengua, de cómo funciona nuestra lengua. Ustedes vieron en los ejemplos anteriores que hay mucho problema de puntuación, y eso hasta los universitarios tienen mucho problema de puntuación. Entonces nosotros estamos en un fondo trabajando esto con la hipótesis de que no se entiende lo que es una oración. No se entiende lo que son las partes de una oración ni los tipos de oración, que hay oraciones simples, que por de pronto ni yo sabía mucho, que ustedes saben que la oración se define porque tiene un verbo, nada más. No porque tiene sujeto y predicado. Por ejemplo, si yo les digo a usted, sale, ya es una oración y tiene solo un verbo, ¿ya? Entonces,
entender lo que es una oración en nuestra lengua y entender las partes de la oración. Las partes de la oración son las típicas, ¿no es cierto?, artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, frases preposicionales, ¿no es cierto?, adverbio. Entonces, estamos trabajando las partes de la oración para entender lo que es una oración. Entonces, uno de los ejercicios, pero ¿de qué manera estamos trabajando? Porque no como nos enseñaron a nosotros, que nos decían sustantivo, no. Nosotros estamos manipulando las partes de la oración para entender la función que cumplen dentro de la oración y entender lo que es una oración, lo que se supone ayudaría a la puntuación y también al vocabulario y también a la complejización de las ideas dentro del texto. Entonces, miren, por ejemplo, esto que yo encuentro que está bien entretenido. Aquí están en rojo los sustantivos, en verde los adjetivos, en moradito las frases preposicionales. Las frases preposicionales son frases que comienzan con una preposición, ¿ya? Que en este caso modifican al sustantivo, porque también hay frases preposicionales que modifican al verbo, pero aquí estamos con el sustantivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los profesores y los niños que estamos trabajando esto? Aquí está la oración completa, están las oraciones, el texto completo con todos sus adjetivos y sus frases preposicionales, y acá es un inicio. Además trabajamos los géneros, porque este es un cuento y este es el inicio del cuento, o sea, es una parte del cuento. Entonces decimos inicio con adjetivos y frases preposicionales, está así escrito, y leamos ahora el inicio sin adjetivos ni frases preposicionales. Entonces tú vas a ver, por ejemplo, los niños y los comerciantes, este es el jorobado de Notre Dame, los niños y los comerciantes que merodeaban cerca de Notre Dame se horrorizaban cada cierto tiempo con una silueta que se desplazaba por las campanas, sobre todo en las noches. Y si tú miras acá, los niños y los comerciantes que merodeaban cerca de Notre Dame se horrorizaban cada cierto tiempo con una silueta extraña que se desplazaba por las campanas de la catedral, ¿no es cierto? Bueno, y aquí se va viendo que, por ejemplo, mientras que otros aseguraban que se trataba de una bestia que expulsaba fuego por los ojos, aquí dice se trataba de una temible bestia peluda que expulsaba fuego por los ojos, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando con los niños? Es que manipulando, observando textos, no definiciones, entiendan que por Dios que importa los adjetivos y las frases preposicionales, porque le dan un mayor sentido, ¿no es cierto?, al cuento, complejizan el cuento, lo hacen más entretenido y tú te puedes imaginar mejor al personaje, que es Quasimodo, ¿no es cierto?, que si tú no colocas adjetivos ni frases preposicionales. Bueno, entonces ese es como un tipo de ejemplo que estamos haciendo para trabajar lo que es las partes de la oración, para llegar a comprender lo que es la oración y para poder ir complejizando tus oraciones en lo escrito, y tu vocabulario y tu puntuación, mejorando tu puntuación. Un último ejemplo que también tiene que ver con reflexión sobre la lengua, pero ahora vocabulario, que también es parte del Fondesit que estamos trabajando. Y este es muy entretenido también porque aquí trabajamos con los niños vocabulario preciso versus vocabulario impreciso, ¿no es cierto? Yo les contaba lo que era el vocabulario preciso. Entonces, este es un texto que sale en ¿cómo se llama? Wikipedia, medio un poco adaptado. Entonces dice, la rueda es uno de los inventos más fundamentales en la historia de la humanidad por su gran utilidad en la elaboración de alfarería, en el transporte terrestre y como componente fundamental de diversas máquinas, etc. Entonces nosotros hicimos este ejercicio y pusimos un vocabulario impreciso, un vocabulario genérico, ¿ya? Entonces ponemos, el objeto circular es uno de los procesos más fundamentales en la historia de los seres vivos, en vez de humanidad, por su gran utilidad en la elaboración de cosas, en el transporte terrestre y como componente fundamental de diversas cuestiones. El conocimiento del origen del objeto circular se pierde en el tiempo, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Es que se entienda, manipulando textos, manipulando oraciones, la importancia que tiene el vocabulario preciso en un texto, que en este caso es un texto informativo, ¿no es cierto?, de Wikipedia, o sea, de tipo enciclopédico,
para lo cual tú requieres vocabulario preciso, vocabulario especializado. Esto es muy simple, pero tenemos varios otros que son más complejos y que han ido funcionando bastante bien. Bueno, entonces, en síntesis, termino diciendo que tal vez la preocupación nuestra, de nuestro equipo, es como comprender cuáles son los desafíos, los problemas de los niños típicamente, ¿no? Y aumentando, extendiendo la mirada, teniendo más criterios para mirar la escritura, criterios más específicos, de manera de ir mejorando la escritura de los niños. Y para eso entonces estos 4 tipos de estrategias de resolución que yo mencionaba, ¿no es cierto?, que son el proceso recursivo, las tareas auténticas, la retroalimentación y la reflexión sobre la lengua. Bueno, muchísimas gracias. Quiero primero agradecer al equipo, que es un equipo importante en los proyectos que hemos estado, porque en realidad sin estos equipos no se puede hacer nada. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Hola, primero felicitaciones. Soy Alejandra Ávila, de la Escuela Verano, que es la vinculación temprana entre los estudiantes de enseñanza media y hacemos integración de las ciencias ya hace 10 años entre quinto y octavo, que organiza la Facultad de Ingeniería de esta universidad. Y tengo 2 preguntas. Una, ¿cómo esto se convierte en política pública? Primero, ahí puede estar gente del ministerio. Segundo, me interesa cuando ustedes hicieron este estudio N de las 600 niños, aparecía mar, mamá, en términos de, no sé si ustedes pueden saber o descubrieron qué es lo que quieren y sienten los niños, digamos, que eso como es fundamental, digamos, cuáles son sus anhelos. Pareciera que todos quieren ir a la playa. Lo último es el tema de género, que también es algo que nosotros trabajamos harto. Si bien en enseñanza a la PSU y la gente del DEMRE, lo que hice es que tú tenías mejores puntajes los hombres en el tema de lenguaje, digamos, la PSU lenguaje, y al contrario los hombres en el tema matemática. ¿Cómo se ve acá, digamos, en las cosas de básica, el tema de género? Gracias. Bueno, mira, para partir con lo último, efectivamente yo no mostré aquí esos resultados, pero son bien contundentes. O sea, en escritura, así como en lectura, claramente, significativamente, digamos, las niñas hacen mejor que los niños y, por cierto, niveles socioeconómicos más altos hacen mejor que niveles socioeconómicos más bajos. Sin embargo, fíjate, hay algo que es bien transversal, que es el problema de la cohesión y del vocabulario. O sea, todos los niños, niñas, niños, y según clases sociales también, en estos 2 aspectos, cohesión, puntuación, sobre todo cohesión y vocabulario, están todos un poquito abajo, ¿eh? Pero efectivamente hay una diferencia por género importante. Ahora, respecto del vocabulario que tú dices, mira, acá, este que yo mostré, ¿no es cierto?, era un texto que tenían que escribir sobre un delfín, que es un estímulo que tenía el CIMSS en el año 2008, que fue un estímulo experimental. Entonces, hay algo también a propósito de política pública que a nosotros nos preocupa harto, y es que los estímulos, o voy a ponerme en el lenguaje de ARPA, los problemas que tú coloques en las tareas de escritura, o sea, cómo tú formulas, ¿no es cierto?, esas preguntas, y yo creo que ahí hay un aporte re importante de lo que está haciendo ARPA en escritura, tienen mucho que ver con lo que el niño escribe en términos de vocabulario. Por ejemplo, nosotros, a propósito de este estudio, nos dimos cuenta que los niños se pegan al estímulo. Entonces, por ejemplo, la palabra delfín, porque se trataba del delfín, está dicha 500 veces, no sé si estaba ahí, no me acuerdo, pero está muy dicha delfín, 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 delfín. A todo esto se escribe maravillosamente, porque se escribe delfín, de
fin, o sea, está escrito de mil maneras, muy bonito, pero los niños se pegan al estímulo, se pegan al reactivo, como le llaman otros, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que trabajar seriamente en los ítems, por así decirlo, o los reactivos, o los estímulos que tú le vas a dar a un niño para que escriba, o en la tarea, o en el problema, en fin, es muy importante. O sea, yo creo que si tú logras armar tareas más en la lógica de problemas, es probable que los niños expandan su vocabulario y no se peguen al estímulo. ¿Ah? Entonces yo creo que ahí hay una exploración que es bien importante para el tema de vocabulario, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, nosotros, mira, no nos hemos metido en eso. Yo creo que es un tema que tú lo podrías ver como más en los talleres, en un trabajo más directo, de qué sienten los niños, pero uno no lo hemos estudiado, pero uno puede ver textos muy emotivos, efectivamente, afectivos, ¿eh? Y que tal vez sería un área, una línea de mirar también, ¿no? Y de que los estímulos o tareas o problemas apunten también a eso, ¿no? Porque los niños tienen esa tendencia natural, ¿no? a expresar sentimientos, emociones, temores, etcétera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias, buenas tardes. Gracias por su trabajo. Quisiera hacerle la pregunta siguiente y más bien saber su apreciación en el siguiente sentido. Asumiendo que uno, los profesores o cualquiera, ¿verdad?, enseña lo que sabe, una primera pregunta tiene que ver con el nivel de apropiación que tenemos los docentes, para trabajar este tipo de temas que son bastante técnicos, por un lado. Y en segundo lugar, zanjado eso y asumiendo que el profesor tiene ese manejo y el conocimiento, ¿verdad?, ¿cuál es el rol que cumple el modelamiento o que podría tener como estrategia para que el estudiante, el niño, pueda desde ese observar un quehacer, con errores incluidos incluso, pensando en los procesos que son complejos, para realmente llegar a un trabajo que se inserte en una clase de manera común, frecuente, ¿no?, de interacción, de verdadera creación con todas las etapas? Entonces, esas dos miradas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, respecto a la primera, uno enseña lo que sabe. Nosotros creemos que tenemos que ampliar el conocimiento, los profesores. Lo digo, yo soy profesora, ¿eh? Yo misma he aprendido en estos años enormemente y yo no sabía verdaderamente muchas de las cosas que hoy día estamos sabiendo un poco más, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber un poco más de escritura. Escritura es un campo particular importante, con sus especificidades, con sus conocimientos. Hay mucha investigación en el mundo sobre escritura. Entonces hay que expandir nuestro conocimiento porque nosotros somos profesionales que tenemos que ir, yo diría, enriqueciéndonos en nuestro campo, sobre todo los que estamos en el área del lenguaje. Entonces yo creo que uno puede, bueno, en formación inicial, pero también en formación continua, vamos a ir compartiendo lo que sabemos. Esta ARPA, están talleres que hacemos acá, está empezando, yo diría, un esfuerzo por compartir un poquito más conocimientos de manera de expandir un poco más nuestros conocimientos sobre escritura, que es algo bastante nuevo en Chile, ¿eh? Porque de esa manera vamos a poder retroalimentar con mayor precisión, ¿eh? Y vamos a poder, por tanto, hacer que nuestros niños no solo escriban, sino que vayan mejorando en su escritura, ¿eh? Ahora, lo del modelamiento es un buen punto en el sentido de que aquí hay que darle una vuelta, ¿eh? Porque si tú modelas como adulto, escritor experto, puede que la distancia entre tu escritura experta y la escritura del niño sea muy grande. Tú sabes que lo que dicen los que han estudiado el tema del modelamiento, del modelaje, Bandura, por ejemplo, que es muy interesante, dice, bueno, el modelaje es útil y bueno cuando no está tan lejos del otro, porque si no tú te desanimas, ¿no? Entonces,
yo en ese sentido diría que tal vez hay que buscar modelaje entre los niños. ¿Te fijas? Como mostrar ejemplos, como yo he mostrado hoy día, de escritos de niños y poniendo atención en aspectos positivos y con mayor dificultad. Yo hoy día me centré más en las dificultades por un tema de tiempo, hay cosas muy buenas también, ¿eh? Entonces, a lo mejor modelaje de texto entre niños, yo creo que podría ser, pero yo te diría que creo que lo que puede ser más interesante para esto de la construcción, creación colectiva, lo que tú dices, es la retroalimentación. Yo le tengo harta fe a la retroalimentación porque creo que tú puedes como, es muy bonito, tú le puedes decir, mira, pero ¿qué quisiste decir acá? ¿Por qué no haces esto otro? Discutir con los niños y entre los niños sobre cómo mejorar la escritura con ciertos criterios. Porque tienes que saber para dónde va a ir tu mejora, digamos, ¿no? Pero sí, creo que modelamiento interesante también, de todas maneras. Una última pregunta. Bueno, buenas tardes. Isabel Conte. Mire, en primer lugar decirle a ARPA y a la invitación que nos han hecho hoy, que hace rato que yo no disfrutaba un seminario y sentía que estábamos aprendiendo y acompañado con gente que te trae conocimiento y que te activa, que te hace sentir que te pone contento y sé que la tarea no es tan complicada y que estamos acompañados. Primero eso, felicitaciones y de esperar que podamos seguirlo acompañando. La segunda es, paralelo a todo lo que, al problema de la resolución de problemas y a este desafío a la escritura, a la lectura, a esta forma de trabajar, se han planteado algún tipo de investigación o se están haciendo investigaciones en relación a que este aporte de estructurar pensamiento, de estructurar escritura, de crear, de resolver problemas, finalmente es una forma de vivir, es una forma de plantearse como ser humano en la vida, porque es un tremendo aporte a la organización mental, a todo, incluyendo a los docentes, a los futuros líderes, a las personas que nos componemos como sociedad, porque en definitiva, claro, el resolver problemas, el escuchar a otros, el organizar pensamiento, el priorizar, el saber ordenar, el organizar criterios, también es una forma, siento, claramente de actuar, es decir, porque muchas veces al tomar decisiones también tenemos que hacer exactamente lo mismo o al transmitir conocimiento. Entonces yo planteo, ¿eso es consecuencia absoluta o se ha tomado esa idea también como una instancia de investigación? Una pregunta que me surge durante toda la mañana. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que ARPA está investigando justamente con ese foco, ¿no? Que es cómo trabajar la resolución de problemas. Nosotros hemos estado más, como ya les decía, tratando de entender lo que les pasa a los niños, ¿eh? Ahora, pero yo acepto y el desafío lo encuentro bien interesante, decir, bueno, dado que estos son los problemas típicos o más corrientes, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajamos en tareas de escritura que los vayan ayudando a progresar, ¿no? Ahora, yo ahí tal vez estoy un poco en la idea como de no abarcarlo todo, ¿eh? Sino que nosotros hemos trabajado con los profes en el sentido de decir, mira, a ver, vamos a trabajar el problema de la coherencia, que es un tema la coherencia, vamos a trabajar esto ahora, ¿eh? Lo vamos a trabajar en un texto argumentativo, en un narrativo. Los argumentativos son mucho más difíciles porque hay que parar argumentos que sean coherentes con tu tesis, ¿no es cierto? Que es el tema del argumento. El texto informativo también tiene sus particularidades. Tienes que tener una buena presentación de tu tema, una especificidad, luego un desarrollo, luego una especie de conclusión. O sea, entonces, ¿a dónde voy? Creo que hay que tener criterios para poder ir mejorando la escritura, porque la escritura es, como digo, un código distinto de lo oral. Lo oral viene con los niños también lo tenemos que ir desarrollando, pero la escritura es un código muy distinto al oral y es difícil y tiene complejidad, ¿eh? Entonces yo creo que hay que pensar cómo resolver
estos problemas específicos. Una cosa que se me olvidó, que no les he comentado, pero que yo creo que también es una línea de investigación que tenemos que hacer entre todos, es ir viendo desarrollo, porque no es lo mismo niños de tercero, nosotros hemos trabajado niños de tercero a séptimo, yo creo que hay un campo para estudiar el tema del desarrollo, porque hemos visto, ponte tú, que el famoso III, yo les contaba, de la puntuación, va disminuyendo en sexto, séptimo. También hemos podido ver que los problemas ortográficos, por ejemplo, de omisión de... A ver, hay un típico problema ortográfico que yo no se los mencioné, que es muy interesante, que es la famosa escritura en carro o hiposegmentación, que está lleno, a la casa, del perro, etc. Bueno, ese problema, que es un problema ortográfico, que tiene que ver con que no hay conciencia de palabra, ya que Ferreiro estudia mucho eso, bueno, eso va disminuyendo en el tiempo. Entonces, es muy, diría yo, importante que nosotros todos estemos atentos, investigando cómo se comportan estos criterios en las etapas evolutivas del niño, lingüísticas y cognitivas, ¿no? No es lo mismo un niño de tercero ni de primero que uno de octavo. Entonces, ahí hay algo que no mencioné hoy día, pero tenemos que trabajar muchísimo en eso también. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, Carmen.